En unos minutos más va a ser la presentación de Jesús Lemus de su libro El Fiscal Imperial. En la Facultad de Ciencias Políticas. Jesús, ¿cómo te sientes para la presentación? ¿Qué tal? Pues aquí ya estamos listos para comenzar esta presentación del Fiscal Imperial y pues claro, con grandes personalidades, la doctora Durán, mi querido maestro Luis Carlos, y que ya que se fue para allá, pero ya estamos listos para esta presentación. Muchas gracias. Estamos en presencia de una radiografía de la carrera política y la manera como se arman las promociones políticas en México a partir de complicidades, de entendimientos, de una cancelación del servicio a la sociedad para convertirlo en una promoción de camarillas que se van reproduciendo y se van entendiendo entre ellas en condición social que ha llevado al poder a una opción de cambio como la del presidente López Obrador, sigue entrampada en ciertos aspectos y uno de ellos en específico es el del combate a la corrupción, el combate a la delictividad, no solo la del crimen organizado, sino también de las diferentes variantes, entre otras, la corrupción y los cárteles de aquellos que, tipificados como cuello blanco, siguen medrando, lucrando y explotando a nuestro país. No es solo Jesús Lemus podría escribir una enciclopedia acerca de las fiscalías imperiales, no solo la de Alejandro Germanero, sino las que en muchos estados, de los cuales en el propio libro del Fiscal Imperial la cuenta Jesús, en muchos de los estados existe ese nuevo experimento llamado fiscalías autónomas, que no son más que una nueva etiqueta para el mismo producto de corrupción y de entendimiento de élites. De arreglos de cúpula. Finalmente recordemos que Alejandro Germanero está ahí por el poder político derivado de las urnas de 2018. Es decir, Alejandro Germanero fue propuesto para que estuviera en una terna de la cual la mayoría dominante en el Congreso, que es de Morena, lo aprobó tal como se preveía y tal como todos suponíamos. Su historia es una historia de truculencias, es una historia de engaños, es una historia de complicidades y de persecución de aquellos que se han opuesto a su camino. El carnet que tengo lo he motejado, le he puesto el mote de tortugueros, porque eso es una tortuga administrativa y burocrática que no está sirviendo a los propósitos del cambio, del combate a la corrupción, de la mejoría y la regeneración nacional, sino que se ha convertido en un instrumento que camina con una absoluta lentitud. Los asuntos relevantes que se han podido procesar durante la administración de Germanero son muy pocos, con un trato excepcional, extraordinario, con un procesamiento engañoso y a fin de cuentas el privilegio de las élites. Hemos visto este episodio terrible de la, iba a decir, aprehensión de Jesús Murillo Caram, el hombre que orquestó esa criminal fabricación llamada verdad histórica, y que iba a decir aprehensión, pero ni siquiera lo aprendieron. Él salió de su casa tranquilamente, manos en los bolsillos de la chamarra, a recibir de un funcionario de la Fiscalía General de la República un trato deferente, casi de señor, pues qué hacemos, qué le apunto, y él preocupado en este país porque no se detuviera el tráfico en las lomas de Chapultepec, porque pues eso causaría un problema. O sea, señor, pero evitemos que haya, que estén deteniendo el tráfico, que la gente, que los vehículos transiten normalmente. Anteriores administraciones federales, pero ahora lo hemos confirmado, la lenta marcha del procesamiento judicial, es decir, de las fiscalías, para aquellos asuntos que implican cualquier tipo de conflicto con las élites de poder, pasado o actual. Sobre todo, gracias por darle ese empuje que hoy se está viviendo en el periodismo, porque sí es cierto que el periodismo, y nadie de aquí me dejará mentir, el periodismo hoy en México se encuentra en crisis, una crisis tremenda. Hay una polarización. Si aplaudes, te critican los otros; si criticas, te tiran a matar los que aplauden. Y prácticamente los que hacemos periodismo independiente, que no tenemos ningún bando, que no tenemos ningún compromiso,
más que el de informarle a la gente, pues también quedamos a veces bailando uno del otro, y eso hoy tiene al periodismo en México bocabajado. Pero más allá de que el periodismo ha estado en crisis en sus medios tradicionales, televisión, prensa escrita, radio, la verdad es que me siento muy contento de estar con HarperCollins en esta opción de ofrecerle al lector periodismo de largo aliento, trabajos bien investigados, sustentados en libros. Y ahí estamos con los libros en los que seguramente va a ser la nueva forma en que en México vamos a conocer el periodismo. Seguramente iremos poco a poco alejándonos de la tradición de los medios para entrar en esta nueva forma de conserva comunicacional, que es el libro. Y pues creo que ejemplos hay muchos, trabajos que ha hecho también Julio Astillero, por supuesto, otros periodistas también, que no nos resignamos a considerar que el periodismo es blanco y negro. El periodismo es nada más así informativo y no tiene otra vuelta. Y sobre el libro el más reciente, el libro del fiscal imperial, pues la verdad es que quisiera platicarles, tengo muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que contarles de cómo fue que se fue hilvanando este libro, pero quiero comenzar porque casi siempre me preguntan qué fue lo que me motivó a escribir un tema tan coyuntural, un tema tan escabroso, hablar del hombre más poderoso de México y a la vez el más rencoroso, y que si soy inmortal, que si le estoy tentando los pelos al tigre, ¿no? La verdad es que lo que me motivó a escribirlo fue la falta de valor a veces de los medios tradicionales, de algunos compañeros de medios tradicionales, que no habían querido tocar el tema de Alejandro Gertz Manero, cuando a todas luces lo vemos, como ya lo decía Julio, como esa persona que no debería de estar dentro de este proceso de opción política que se ofrece para el país. Dentro del gobierno del presidente, que ofrece todo lo contrario a lo que es justamente Alejandro Gertz Manero. De eso trata el libro. Lo que me motivó para escribir este texto fue, en primera instancia, que no había en fuentes públicas abiertas ningún tipo de referencia sobre Alejandro Gertz Manero. Como periodista, pues eso me causó mucha inquietud. No podía ser que el hombre que tiene en sus manos la Procuración de Justicia del país y que estaba asentado allí para gobernar en ese ámbito los próximos 9 años del país, no hubiera siquiera una referencia de él, no hubiera un currículum vitae, no hubiera un acta de nacimiento, no hubiera ni siquiera una exposición de su pensamiento político. Y me recordó el libro que había escrito sobre temas parecidos, el licenciado, de Genaro García Luna y el narco, donde Genaro García Luna hizo una praxis donde él mismo va borrando todo lo que va pisando para quitar las huellas del pasado y que no haya nada que lo señale en el futuro. Supuse, como una hipótesis, que esa era la intención de Alejandro Gertz Manero, que desde algún momento, desde que él estuvo en cargos públicos, él fue borrando su paso por las dependencias, fue quitando expedientes, borrando informes de gobierno, borrando todo lo que tenía que ver con las políticas públicas. Su vida privada no, porque este libro no toca una sola línea de su vida privada, porque esa no es labor del periodista, andar investigando de en qué posición duerme alguien, porque todos tenemos derecho a la intimidad y a la privacidad al cerrar la puerta de nuestra casa. No me importaba eso, y lo único que me dediqué fue a investigar su vida pública, y vaya que encontré muchísimas cosas, no en expedientes en México. La mayor cantidad de la información que se contiene en este texto fue obtenida de fuentes informativas verbales que se encuentran en Estados Unidos o de expedientes que se radican hoy en oficinas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos o en la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Esos expedientes fueron los que nutren gran parte de esta información, aparte de algunos otros documentos que todavía quedaron por ahí, que ya vienen. Y él ha sido funcionario público de administraciones priistas, panistas,
periodistas, ha sido diputado por el Movimiento Ciudadano y hoy es de la Cuarta Transformación la que lucha contra todo el pasado. Ese contrasentido fue lo que a mí me hizo clic en la cabeza y fue lo que comencé a tratar primero de explicarme, porque un periodista no puede explicarle al lector si antes no se lo explica él mismo. Entonces comencé a tratar de explicarme qué era lo que estaba pasando con la vida pública, política de Alejandro Gertz Manero y por qué estaba ahí. Lo que voy encontrando al paso de la investigación, al paso de continuar las pesquisas, siempre por supuesto de la mano de Edgar Kraus, que en todo momento estuvo orientándome, pues fui encontrando que para poder entender a Alejandro Gertz Manero habría que entender primero su pasado y su entorno. Y para entender su pasado habría que ir a investigar primero quiénes eran, quién era su linaje, de dónde había venido, qué había hecho, cómo se había sentado en México. Y creo que esa es una parte fundamental que aporta este libro al lector, cómo se amasa y cómo hay ciertas dudas que reflejan la posibilidad de que esa fortuna provenga de hechos delictivos de la guerra en Europa, porque su padre y su abuelo fueron considerados por el gobierno mexicano espías pronazis, y cómo el gobierno mexicano en el tiempo en que Miguel Alemán Valdés, 1942, era secretario de Gobernación, cómo el gobierno mexicano persiguió a los Gertz porque eran espías y los obligó al abuelo y al padre de Gertz Manero a heredar una inmensa fortuna a dos niños de 4 y 12 años de edad, que era Alejandro Gertz Manero y Federico Gertz Manero. Y desde entonces esa fortuna fue el eje. ¿Por qué? Porque ayudó primero a la formación personal y profesional de Alejandro Gertz Manero, que toda la vida se formó para cuidar esa gran fortuna y que por eso estudió administración y que por eso tiene estudios de contabilidad y por eso tiene estudios de derecho y de impuestos y de auditorías, porque había que cuidar esa fortuna. Pero esa fortuna también le sirvió a Alejandro Gertz Manero para financiar movimientos que le convenían a él. De un pensamiento derechista ultraconservador pasó a financiar movimientos de la izquierda mexicana naciente en México, movimientos radicales como el rompimiento al interior del PRI, de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, de los nacientes izquierdistas en México que habían salido de la escisión del rompimiento del PRI. Y eso es lo que debe de considerarse también, porque Alejandro Gertz Manero ha apoyado de alguna forma con su gran fortuna al financiamiento de estos movimientos que sin él no hubieran sido posibles. Por eso vemos a un Alejandro Gertz Manero financiando a la izquierda y financiando a la derecha, con su gran fortuna. Solórzano en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero también lo vemos ocupando la Secretaría de Seguridad Pública con Vicente Fox Quesada, porque financiaban las dos partes. Y cómo vemos a un Alejandro Gertz Manero, mientras financiaba la campaña de Vicente Fox, también financiando la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y cuando los dos gana Fox y gana López Obrador, y él tiene la opción de ser secretario de Seguridad Pública en el gobierno federal o en el gobierno de la Ciudad de México y de Andrés Manuel López Obrador, y termina decantándose por la mejor posición, Secretaría Federal. Y lo vemos haciendo negocios posteriormente en triunviratos de gobierno, como el que se gestó en el gobierno de Vicente Fox, cuando el jefe de la oficina de la presidencia era Alfonso Durazo Montaño, el titular de la AFI era Genaro García Luna, Gertz Manero era el secretario de Seguridad Pública. Y en esa coincidencia de los tres hombres que gobernaban prácticamente la seguridad pública del país, pues se da la fuga del Chapo Guzmán. Y vemos una fuga entre comillas, la salida del Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande en enero del 2001, y allí está involucrado el señor fiscal. Y desde entonces, por el libro, que por cierto se lo olvidó, el comprador, para que no lo vieran, no se llamaba. En su libro trata usted el tema de los antecedentes familiares de Gertz Manero. ¿Cuántos años?
¿Qué son los poderes fácticos? ¿Será una conexión con Europa o con aquellos de Estados Unidos, los poderes fácticos de Estados Unidos? Hábleme de eso, por favor, Claro, maestro. claro. Bueno, la influencia que tuvo la familia Gersmanero, perdón, la familia Gers, con el abuelo y con el padre, no con el abuelo, creo que no nada más es fortuita. El abuelo de Gersmanero era un hombre también muy hábil para las relaciones públicas. Recordemos que fue embajador honorario, cónsul honorario de la República de Hungría, de Hungría. Gusto periodístico de esta investigación, porque como periodistas presentamos nuestro trabajo, pero muy pocas veces se difunde lo mal que la pasan, y sobre todo periodistas como tú, que haces una extraordinaria investigación. ¿Y cómo te ha ido con esas amenazas y cómo ha cambiado tu vida por estas grandes publicaciones? Buenas tardes, señor Jesús. Mi nombre es Eduardo Bernal Valdés, de la ciudad de Toluca. Un gusto conocerlo a usted personalmente. He tenido la oportunidad de leer 3 libros de usted, de Los Bandidos. Gracias por la visita, Eduardo. Le agradezco sus palabras alientan. Mi vida ha cambiado sustancialmente, radicalmente, a partir de que escribí este libro. Había tenido amenazas en otras ocasiones cuando publico este libro y después de que se da a conocer que hay una campaña mediática de linchamiento hacia mi trabajo y cuestionamiento de mi trabajo, porque mucha gente, muchos de los que le van o le apuestan al pensamiento mágico de creer, los que creen y los que no piensan, pensaron que estaba yo intentando golpear al gran presidente López Obrador. Yo soy pro López Obrador. Me considero una persona que simpatiza con la Cuarta Transformación, pero eso no me impide como para ejercer mi derecho también a la crítica y sobre todo mi derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico. Y hubo quienes, como muchos comunicadores, que comenzaron a criticarme, a castigarme, a echar por abajo un trabajo de años, nada más porque a ellos les parecía que estaba yo golpeando al presidente López Obrador, porque estaba criticando la función del fiscal de la Cuarta Transformación. Eso fue una campaña mediática de linchamiento que, bueno, pues ahí quedó porque las redes sociales, mientras no le respondas, no pasa nada, ¿no? Es el gran monstruo, sí, pero tiene también la posibilidad de que con un clic lo apagas. Nomás no entres al Twitter y ya, se acabó, ¿no? No entres al Facebook y se acabó. Es el gran monstruo que te quiere devorar, pero te devoras y te dejas. Nada más, pues, apagué, me salí del Facebook, del Twitter y del YouTube y poco a poco, ya no supe qué pasó, pero poco a poco cesaron las amenazas, las agresiones. Después vinieron amenazas físicas reales, tuve amenazas de muerte muy certeras, muy directas. Hubo grupos de gente armada que fueron a buscarme en una clara actitud, pues, de nada amistad, nada amigable, perdón. Y eso me obligó a pedir apoyo, pues, al sistema, al mecanismo de protección de periodistas. Hoy estoy protegido por el mecanismo de protección, tengo seguridad las 24 horas del día, tengo elementos de la Guardia Nacional, tengo elementos de protección federal, pues, que cuidan de mi integridad, porque también el gobierno federal reaccionó a la denuncia pública que hice de las amenazas que venían directamente, porque hay una investigación al respecto del propio fiscal Alejandro Gersmanero por la publicación de este libro. Y ha cambiado mucho mi vida, porque, pues, yo antes me había autoexiliado de Guatemala, allá yo estaba trabajando, decidí a venirme a trabajar para escribir este libro, pero ya no me quise salir. He recibido la oferta de algunos gobiernos que me han dicho que si quiero ser político en cualquier momento, pero no me gustaría, pero pues por supuesto que no voy a dejar este trabajo a medias y salir corriendo, porque además tengo derecho a vivir en México. Soy mexicano, tengo derecho a vivir en México y ejercer en México, y si el Estado creó un sistema de protección para periodistas, tengo también derecho a eso. Y pues terminé aceptando la protección del mecanismo de periodistas. No soy libre completamente, o sea, sí me puedo mover por todo el territorio nacional, pero pues también lo hago con mucho cuidado, con mucha discreción, porque sí tengo miedo y sí tengo miedo de que se atente contra mi persona, y eso ha cambiado mucho, y fundamentalmente también mi trabajo de investigación. Ahora tengo que hacer trabajo de investigación, pues acompañado también de elementos de protección
de Protección Federal, y eso pues también no es como muy natural para un periodista. ¿Sí? Yo que he recorrido el país haciendo trabajos de investigación de la minería, del arrebato del agua, de otros temas que son también de corrupción, pues me siento así como limitado, pero no me va a limitar, voy a seguir trabajando, estoy preparando un nuevo trabajo y seguramente espero pronto, en un año, estar por acá con un nuevo texto. Listo. Bueno, me tengo que ir, ¿vale? Tanto incomodó para haber generado estas cosas. Bueno, el libro es una cosa. Sí, es que tiene que